Nayib Bukele, el joven y carismático presidente de El Salvador, ganó un segundo mandato en 2024. Su victoria fue contundente. Obtuvo más del 85% de los votos. Esto fue una victoria arrolladora. Marcó el inicio de su segundo mandato como presidente. Esto fue extraordinario. La Constitución prohibía los mandatos consecutivos. Sin embargo, la Corte Suprema anuló esta prohibición. El fallo fue controvertido. Aún así, Bukele celebró. Líderes mundiales felicitaron a Bukele. China fue uno de ellos. Esto demostró la influencia global de Bukele. Estaba creciendo. Bukele era popular en El Salvador. La gente lo elogiaba por reducir la violencia de las pandillas. Tomó una línea dura contra las pandillas. La tasa de homicidios disminuyó. La gente estaba cansada del miedo. Querían seguridad. Bukele les dio eso. La elección conmocionó al viejo orden político. Los partidos Arena y FMLN quedaron devastados. Habían dominado El Salvador durante décadas. Ahora estaban aplastados. La victoria de Bukele lo cambió todo. Era una nueva era. Él estaba a cargo. El ascenso de Nayib Bukele fue meteórico. Alguna vez fue un empresario. Entendía las redes sociales. Construyó su imagen cuidadosamente. Quería ser visto como un hombre del pueblo. Era diferente a otros políticos. Estaban fuera de contacto. Era joven y moderno. Tenía un nuevo enfoque de gobierno. A los jóvenes les agradaba. Lo veían como una ruptura con el pasado. Bukele era popular. Era duro con el crimen. Pero eso no fue todo. Conectaba con la gente. Usaba mucho las redes sociales. Hablaba directamente a los ciudadanos. Respondía a sus inquietudes. Evitaba a los medios tradicionales. Esto le permitió controlar la historia. Construyó una base leal. El estilo de Bukele era inusual. Rompió las reglas. Ignoró las normas políticas. Esto preocupó a algunos. Los críticos lo llamaron autoritario. Dijeron que no era transparente, pero seguía siendo popular. Su base era leal. El primer mandato de Bukele tuvo un logro importante. Tomó medidas enérgicas contra las pandillas. Estas pandillas eran conocidas. Habían aterrorizado a El Salvador durante años. Controlaban grandes áreas. Causaban violencia. Era un ciclo. Bukele se defendió. Declaró el estado de emergencia. Esto le dio más poder a la policía. Los resultados fueron claros. La tasa de homicidios se redujo drásticamente. Había sido una de las más altas del mundo. Ahora, las comunidades eran más seguras. La gente ya no eran rehenes. Elogiaron a Bukele. Estaban cansados de la violencia. Él la había terminado. No todos estaban contentos. Los grupos de derechos humanos estaban preocupados. Dijeron que Bukele abusó de su poder. Dijeron que detuvo gente ilegalmente. Dijeron que no le dio a la gente el debido proceso. Estuvieron de acuerdo en que las pandillas eran un problema. Pero dijeron que los derechos humanos también eran importantes. Sección 4. Preocupaciones y críticas. Bukele era popular. Tuvo éxitos, pero algunas personas lo criticaron. Los grupos de derechos humanos estaban preocupados. Dijeron que sus tácticas eran demasiado duras. Dijeron que abusó de su poder. Dijeron que no le importaba el debido proceso. Bukele los ignoró. Llamó criminales a sus críticos. Las políticas económicas de Bukele también fueron criticadas. Adoptó Bitcoin. Era moneda de curso legal. Fue noticia en todo el mundo, pero hubo problemas. No resolvió los problemas económicos de El Salvador. Los críticos dijeron que Bukele se centró en las cosas equivocadas. Le gustaban los grandes proyectos. Le gustaban las ideas populistas. No ayudó a los pobres. No arregló la desigualdad. La gente se preocupaba por la democracia. Dijeron que Bukele la estaba debilitando. Estaba eliminando los controles y balances. Se estaba volviendo autoritario. El mundo se dio cuenta. Instaron a Bukele a respetar la democracia. Le dijeron que dejara en libertad a la prensa. Bukele los ignoró. Sección 5. Consolidación del poder. Comenzó el segundo mandato de Bukele. Su control sobre el poder era aún más fuerte. Su partido controlaba la legislatura. El poder judicial le era leal. Podía hacer lo que quisiera. La gente estaba preocupada. Dijeron que estaba destruyendo la democracia. Dijeron que los controles y balances eran importantes. Bukele hizo algo controvertido. Destituyó a jueces de la Corte Suprema. Los reemplazó con su propia gente.
La gente condenó esto. Dijeron que era una toma de poder. Ahora Bukele controlaba el poder judicial. Podía aprobar cualquier ley que quisiera. Los críticos estaban muy preocupados. Dijeron que Bukele era un autoritario. Estaba tomando medidas enérgicas contra la disidencia. Estaba intimidando a los periodistas. Estaba silenciando a sus oponentes. Dijeron que El Salvador estaba en peligro. Podría volverse como otros países latinoamericanos. Un hombre fuerte podría destruir la democracia. Sección 6. El camino a seguir. Bukele estaba comenzando su segundo mandato. El Salvador estaba en una encrucijada. Bukele había cambiado el país. Había reducido la violencia de las pandillas. Había hecho de El Salvador un lugar más seguro, pero la gente estaba preocupada. Dijeron que era autoritario. Dijeron que no respetaba la democracia. El mundo estaba observando. Querían ver qué haría Bukele. ¿Arreglaría la economía? ¿Respetaría los derechos humanos? ¿Duraría su mano dura contra las pandillas? Las respuestas a estas preguntas determinarían el futuro de El Salvador. El futuro de El Salvador era incierto. Los próximos años serían cruciales. Las decisiones de Bukele serían importantes. Afectarían la política de El Salvador, su economía y su lugar en el mundo. ¿Traería Bukele progreso? ¿Traería prosperidad? ¿O traería autoritarismo? ¿Destruiría la democracia? Solo el tiempo lo dirá.